Muy bien, pues muy buenas tardes. Muy agradecido los integrantes de esta mesa de contar con su presencia para dar curso a este tema de buenas prácticas en la seguridad social y por supuesto con una mesa de lujo contando con la licenciada Cecilia Tapia Mayans, directora de administración de nuestro instituto, del doctor Jorge Guerrero Aguirre, director médico del ISSSTE, y del maestro Emiliano Díaz del Valle, cofundador de NUDO, Instituto Mexicano de la Economía del Comportamiento. Y para dar curso a este tema de las buenas prácticas en la seguridad social mexicana, y por supuesto que reconociendo todo el trabajo que se ha venido haciendo en esta administración, en nuestro instituto, decíamos, esta institución que tiene nada más 58 años de servir a México, que iniciamos con una población derechohabiente de 460,000 y hoy atendemos a más de 13 millones de mexicanos, con cambios evidentemente en el tiempo y la circunstancia en cuanto a la edad de nuestros derechohabientes, que también es importante. Recordar que cuando nace había una esperanza de vida de 56 años, hoy tenemos una esperanza de vida en nuestro país promedio de 75 años y como siempre lo marcamos, viviendo 3 años menos en promedio el sexo débil, que evidentemente me refiero a los varones, cuando nuestras pensiones en ese tiempo se cobraban en promedio 5 años, hoy se cobran en promedio por más de 25 años. Entonces, todos estos cambios sin duda nos lleva a trabajar en equipo y como ha sido la propuesta de esta representación sindical, a sumar voluntades para transformar. Y como siempre es importante dar paso primero en uso de la voz a nuestra compañera, la licenciada Cecilia Tapia Mayans. Ella es directora de Administración del ISSSTE, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana, con la especialidad en Cultura de la Legalidad por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Concluyó el programa de la Maestría en Políticas Públicas, comparadas en esa misma institución de educación superior. Ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la administración pública, en donde destaca su experiencia de 15 años en materia electoral, en particular en el Instituto Federal Electoral. En los últimos 2 años ha realizado cursos en materia de Derecho Humano y Género. Y sobre todo, lo más importante, una excelente funcionaria y una excelente amiga. En uso de la palabra, la maestra Cecilia Tapia Mayans. Muchas gracias, querido líder. Muchas gracias a todos. Pues buenas tardes. Es un honor estar acompañada en este panel, pues, por supuesto, por compañeros distinguidos y además pues muy queridos en la institución. Y pues por supuesto a Emiliano agradecerle que haya aceptado el equilibrio en la mesa, ¿no? En la mesa de Casa ISSSTE, pero también para nosotros la mirada externa, ¿no? De quienes están trabajando en el ámbito de la innovación es muy importante. Entonces, y sobre todo de un joven, ¿no? Con mucha iniciativa, así que bienvenido Emiliano y muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, también agradecer a los organizadores del evento, en especial al licenciado José Soto, quien desde los preparativos pues nos ha mostrado su gran sapiencia, su amor, ¿no? y su visión estratégica para tender redes, ¿no? y generar alianzas muy sólidas. Muchas gracias José. Pues cuando se ideó este panel, ¿no? estábamos platicando, fundamentalmente era orientado hacia el programa del trato para un buen trato, que resalta el principio de la humanización que está tan en boga, el rescate de la humanización que está tan en boga a nivel mundial. Y cuando surge la idea de incluir el tema de innovación, bueno, pues es reconociendo que también uno de los principales aspectos para impulsar el desarrollo a nivel mundial en todos los países es la innovación en todos los ámbitos, desde el arte, la ciencia, la educación, la tecnología. Y ahora sí, haciendo referencia al índice mundial de innovación que señalaba el compañero de Paraguay, ¿no? el del año pasado, en donde en la tabla de 127 países, México aparece en el lugar 58, pero vemos que de América Latina, pues en esos primeros 60 lugares solo están Chile y México, es cuando dices, pues no sé si es buena o mala noticia. Estamos en la mitad de la tabla y ¿eso qué significa? ¿No?
Me parece que independientemente de todo, decir México no abraza la innovación o los mexicanos no somos buenos en innovar es desconocer mucho de lo que yo he encontrado en esta institución ISSSTE y que de verdad me siento honrada de poder hablar de este proyecto que gestamos muchos de los que están aquí presentes y que fue precisamente en decir, no solamente en México se innova, en una institución de casi 60 años como el ISSSTE, todos los días se innova, todos los días la creatividad es una de las constantes que está en esa institución y pues también con tantos años, una institución que viene arrastrando también prácticas, inercias que cuestan muchísimo mover, pues tiene un lado muy positivo que fue el que nos interesa resaltar en este proyecto. Y eso es lo que nos llevó, bueno, a no solamente sacárnoslo de la manga o inventar un proyecto de manera espontánea, de vamos a poner la innovación en la mesa porque es una moda, no es moda. Es verdaderamente una labor de convicción, es una labor de querer rescatar el valor más importante que tiene una organización y que en el ISSSTE, pues por supuesto que es su constante, que son sus más de 100,000 trabajadores. Cuando se habla de una institución como el ISSSTE es hablar, por ponerlo en un comparativo, pues de una institución que tiene más de 2,000 centros de trabajo, más de 100,000 personas que colaboran, más de 13 millones de personas de derechohabientes y que en conjunto pues suman a varios países centroamericanos juntos. Entonces es un país ni siquiera tan pequeño que se tiene que gobernar y que sí su población más importante, su activo más importante que es el capital humano, pues no está motivado o no tiene un objetivo fundamental que apunte a lograr el desarrollo, el crecimiento y la mejora, pues el futuro pues sí es muy incierto. Entonces ese es el contexto en el que surge este proyecto y en donde pues de manera fehaciente aquí está hoy la nueva titular de la Secretaría Técnica y la Comisión de Vigilancia, se gesta en este órgano porque es un órgano de gobierno que recorre todos los centros del ISSSTE en el país y que en cada visita de supervisión que hacíamos, así como te encontrabas bonches de problemas, también te encontrabas alguien que hacía algo extraordinario y genial, pero que como no nos asumimos innovadores, no se percata. O sea, nadie cree que innove, te dice, pues nada más se me ocurrió. Y eso que se ha llamado el ingenio del mexicano está aquí, eso es innovar, eso es ser innovador. Entonces ese espíritu se conserva y es cuando dices, bueno, pues hay que avivar la llama para que finalmente este sentido de pertenencia, este apelar a la camiseta puesta, pues vaya de la mano de un discurso congruente que además en la práctica los resalta, les reconoce, les da esa palmada que un día me decía uno de los líderes, no el licenciado Victoria Ranfla, la palmadita no funciona nada más sin un incentivo económico y le dijimos, denos el voto de confianza y hoy, 4 años después de lanzar este proyecto, vemos que la palmadita sí funciona y que además se va generando en cascada pues un sentimiento de orgullo, de pertenencia, de decir, bueno, en el ISSSTE finalmente sí te dan las gracias y además reconocen tu trabajo. Entonces, este es un proyecto que tiene el respaldo de los máximos órganos del instituto, de la junta directiva y es el respaldo unánime que se ha logrado por 4ª ocasión, está en la ruta de consolidar su institucionalización. Y es un proyecto que en lo personal siempre he calificado de noble por muchos aspectos. Uno, porque tiene una visión integral y multidisciplinaria. ¿Y esto qué significa en nuestra concepción? Uno, bueno, pues que va de la mano de los objetivos institucionales, no es que vaya arbitrariamente por ahí, sino que se inserta dentro de estos objetivos, documentos normativos que después nada más se ponen al inicio de cada documento, de cada informe como para justificar, pero no tienen algo que los aterrice, ¿no? Y en este caso, bueno, pues así es, o sea, sí apunta a esas cuestiones, porque lo que queremos finalmente es esta convicción, se tiene que volver pues como parte del imaginario colectivo,
Se habla mucho de la vocación social del instituto y eso es algo que verdaderamente hoy estamos volviendo a querer diseminar esta idea, ¿no? Este valor muy a fondo que está en la esencia misma del instituto. Entonces, por supuesto, pues al hablar de innovación estamos en eso, es multidisciplinario e integral. También parte de la premisa de que la creatividad del personal humano, del capital humano del instituto, pues es su mayor valía. Es lo más importante y también lo tienes pues que estar no solo difundiendo, sino si queremos que haya un proceso de apropiación, también tiene que ir acorde a una serie de acciones, que es lo que hemos procurado que este proyecto no solamente durante su fase de implementación tenga esa difusión, sino que sea una actividad permanente. Entonces es algo que forma parte de toda una estrategia que está trabajando muy bien en la Secretaría Técnica de la Comisión de Vigilancia. Tiene una convocatoria incluyente y que se señala muy fácil, pero en el instituto hay desde el profesional operativo o el técnico más sencillo, con el nivel de escolaridad, si quiere inconcluso y todo, hasta el médico especialista más sofisticado, ¿no? Y esta convocatoria es abierta y atiende a todos los estratos que tenemos de población en el instituto y no tiene distingos, o sea, no hay de que presentan los de la rama médica proyectos especiales, los proyectos son universales y vale tanto el del más sencillo colaborador al del que tiene los mayores premios a nivel internacional, y nos parece que este es un plus también del proyecto. Es también un ejemplo pues, de trabajo colaborativo, porque pues, en estos tiempos de recursos escasos, pues finalmente no solamente no hay incentivo económico, sino que no podemos generar una estructura específica y particular que lo desarrolle. Ahí pues tenemos más de 250, cada año más de 250 personas, compañeros del instituto que nos apoyan adicional a sus cargas de trabajo y sus funciones específicas a poner en marcha este proyecto. Desde nuestra red de enlaces, que son los promotores en los distintos centros de trabajo distribuidos a lo largo del país, que aquí hay varias de ellos, algunas ya son de cada año, repiten y están con nosotros, y son quienes traen ya el proyecto, pues ahora sí que tatuado, y quienes nos ayudan a replicarlo. Y otra de las virtudes es que es un proyecto totalmente auditable. Es transparente, no hay que el consentido, ¿no? Que el proyecto que es de mis consentidos, porque además los hay cuando se empieza a hacer toda la labor de depuración, ¿no? Vas teniendo tu… Ay, perdón, ya me regañó el líder, ya aquí final. Y entonces, sí, ya me emocioné. Entonces, tiene muchas virtudes, pero también tiene impactos. Y uno de los principales es que se trata de una nueva visión de trabajo. ¿Qué es lo que tenemos que ver en esos más de 900 proyectos que se han inscrito en esos 860 proyectos, y hay ya 68 que han recibido la distinción del reconocimiento? Uno, que son proyectos en donde ya tenemos un banco de datos de buenas prácticas sistematizado que nos permite decir: este proyecto tiene potencial para poderse replicar a nivel local porque atiende una problemática común, similar, o a nivel regional o inclusive a nivel nacional. Ese es de los retos que tiene el proyecto en los siguientes años, ¿no? De poder catapultar algunos de estos proyectos, algunos que además son los que reúnen todo el ideal de un proyecto de innovación, ¿no? Que es algo nuevo, algo como tecnológico, algo de la rama médica que se puede desarrollar en prototipos e inclusive en patentes. Bueno, es poder impulsar por esa vía también el proyecto y yo creo que y también ahí, bueno, finalmente poder garantizar la continuidad del mismo y poder ahora sí que transferir la estafeta con la convicción de que el instituto, por lo menos en la rama de innovación, es una agenda que está muy asentada, muy madurada, que nos parece que puede no todavía dar no solamente al instituto, sino a nivel del sector salud mexicano, pues muchos pasos y muchas estrellas todavía por caminar. Pero muchísimas gracias por la atención a todos y por la invitación.
Muchísimas gracias a la maestra Cecilia Tapia Mayans. Y por supuesto que cuando hay ese trabajo en equipo, cuando hay esa excelente relación entre la administración y la representación sindical, entre los funcionarios y quien colabora con ellos, y cuando se toma en cuenta la experiencia de quienes todos los días dan lo mejor de sí por atender los 21 seguros, servicios y prestaciones que por ley brinda nuestro instituto. Es un instituto, como ustedes saben, único, me parece, a nivel mundial, que conjuga atención a nuestros derechohabientes desde antes de nacer y hasta después de la muerte, pasando por pensiones, pasando por EBDIS, pasando por cultura, pasando por deporte. Y por eso es importante para nosotros reconocer programas como Trato para un Buen Trato, Mejor Trato y Más Calidad en las salas de espera y urgencias de las unidades médicas de segundo y tercer nivel, atención hospitalaria centrada en el paciente y su familia, el nuevo reglamento para la dictaminación en materia de riesgos de trabajo e invalidez, el programa MIDE, Asiste, Cuidará tu Corazón, y por supuesto de lo último que hemos tenido, nuestro ISSSTE Hospital Abierto, donde se abren las puertas para que nuestros pacientes que están internados en los centros hospitalarios puedan tener prácticamente la visita de su familia durante todo el día. Por eso es importante para nosotros reconocer y presentar a compañeros que han influido, participado de manera directa en estos programas. Y para mí es un honor presentar al siguiente expositor, que actualmente es director médico del ISSSTE, médico egresado de la Universidad de La Salle, especializado en gastrocirugía en la UNAM y el IMSS. Su experiencia en el servicio público incluye diversos encargos en el ISSSTE, destacando la dirección de un hospital, la subdelegación médica, jefe de servicio y subdirector de infraestructura. Fue delegado regional en la Delegación Oriente de la Ciudad de México y subdirector de atención al derechohabiente. Es autor de diversos artículos médicos, así como ponente en diferentes foros nacionales e internacionales. Es miembro de diversas asociaciones médicas de su especialidad y auditor líder del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. Realizó el máster en Dirección y Gestión de Servicios de Salud de Seguridad Social y actualmente cursa el máster de Organización de Seguridad Social Iberoamericana y además de excelente amigo, el único defecto que podemos señalar es que le va al Cruz Azul, pero sin duda alguna sobresale la gran trayectoria que tiene en el ISSSTE. Es un personaje hecho en el ISSSTE y me refiero a mi amigo, el doctor Jorge Guerrero Aguirre. Por favor, si están amables. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Decirles que es bueno que uno tenga límite de tiempo porque el problema para mí es callarme. Entonces voy a tratar de ser verdaderamente ágil, no sin antes agradecerle a José Soto porque no solamente es un extraordinario líder, es un extraordinario administrador, sino es mejor persona y mejor amigo, y eso siempre se agradece. Y lo mismo puedo decir, pues de los acompañantes en la mesa, siempre será un privilegio estar con la maestra Tapia, con el maestro Díaz del Valle, y por supuesto con el líder, que le voy a regresar en este momento pues el comentario que la virtud que tiene, entre otras, es que le va a las Chivas del Guadalajara y que nos está representando contra Toronto, y eso la verdad es que nos va a dar mucho gusto que gane y que se ponga en la verde. Bueno, y ya para entrar en materia, déjenme decirles que cuando uno habla de estos temas, la verdad es que hace uno varias reflexiones. Y cuando el título es La necesaria transformación de los sistemas de salud, humanización e innovación, la primera reflexión, sin duda, es que por supuesto que seguimos transformando, que seguimos innovando y que vamos en el camino correcto, porque esto es dinámico. Y creo que esto no solamente es en los sistemas de salud mexicanos, sino prácticamente en todo el mundo. Voy a dar quizás algunos ejemplos que ahora se vean muy obvios, pero que quizás en el transcurso de la historia van a ver cómo la innovación, lo decía Julio, está peleada o no con la humanización, pero voy a dar algunos cuantos ejemplos. A ver, ¿hace cuánto se inventó la cirugía moderna y la anestesia? Hace menos de 200 años, 1846, en Boston, Massachusetts. ¿Y cómo fue? A través de una serendipia, una casualidad.
un médico odontólogo, el doctor Wells, en un espectáculo de circo, observó que con el gas hilarante, un payasito que estaba bailando se golpeaba y no le dolía porque tenía óxido nitroso. Y dijo, esto lo necesito para sacar muelas. Y a partir de ahí surge el invento de la anestesia general, luego con el éter sulfúrico. Ustedes saben que yo soy un apasionado de la historia de la medicina, un anuncio, próximamente sale mi libro de 100 anécdotas históricas que un médico debe conocer, entonces ahí para que lo tengan. Y en ese sentido, ¿qué parte de la innovación no está pegada con eso? ¿Qué mejor manera de humanizar que quitar el dolor, de aliviar el dolor? Ese tan solo como un ejemplo. Finales del siglo XIX, lavado de manos, Semmelweis. Y a partir de ahí se hace toda una referencia histórica y luego viene Lister y convierte el alquitrán de hulla y el carbón, que era para quitar el mal olor prácticamente en las tierras escocesas que estaban sembradas, y lo transforma para ser el mejor antiséptico que se inventó en aquel momento y que fue el fenol. Y con él el uso de la antisepsia y de la asepsia. ¿Qué mejor manera de ver la innovación y de ponerla a combinar con aliviar problemas? Y luego los microorganismos. Surge Koch, Pasteur, Spallanzani. ¿Y qué descubrimos? Que había gérmenes que antes ni siquiera advertíamos. Y luego viene Alexander Fleming. Bueno, hasta en la Plaza de las Ventas le tienen un monumento porque los toreros, gracias al invento de la penicilina, dejaron de morirse por cornadas de toros. Entonces, esto lo digo porque la innovación siempre ahí lo he legado y vale la pena ponerle la atención. Pero, sin embargo, ¿en qué siempre ha sido común? La necesidad de a quien atendemos de cumplir con su satisfacción, con lo que piensa, y esa se llama la voz del usuario. Y si ustedes lo han puesto a reflexionar o se han puesto a reflexionar, en un acto médico intervenimos varias personas, o en un acto de salud. Por un lado, intervenimos los profesionales de la salud, y ya dentro de estos, pues sabemos varios. No es lo mismo lo que opina un médico, que lo que opina una enfermera, que lo que opina un administrativo. En el ámbito de la familia y del paciente, no es lo mismo el que está enfermo, lo que siente y lo que siente su alrededor, prácticamente la familia. Les doy un dato muy rápido. De cada 10 quejas que nosotros tenemos, 7 vienen de la familia y no del derechohabiente que se atiende. Decía el director del Seguro Social hace un rato, ellos advertían que la primera queja que tenían es que los baños estaban sucios. Fue coincidente, nada más que nosotros lo dijimos primero y intervinimos primero, perdón, pero así fue. En serio. Y entonces estas buenas prácticas se van transmitiendo. ¿Y qué hicimos con este trato por el buen trato? Estas 2 manitas que ven ustedes ahí en la pantalla y este decálogo. Primero, y quien coordina hoy la mesa, hicimos una alianza de voluntades, una estrategia común. Autoridad y autoridad sindical. Una mano es de ellos y una mano es de los otros, porque somos lo mismo. ¿Pero para qué? Para que los servidores públicos, es decir, los que atendemos a los enfermos, pudiéramos atender muy bien a quienes nos van a buscar nuestros servicios. A ver, hay que ser lógicos y coherentes. Tú no puedes tratar bien a alguien si a ti te tratan mal, aunque tengas una formación, aunque tengas un tatuaje que viene dentro de tu ética, dentro de tu vocación. Debes de tener los elementos para poder atender, porque si no viene otro sentimiento que es igual de grave que se llama frustración, que es un enojo. Bueno, establecimos eso como un gran paraguas. Y ese gran paraguas hoy ha traído varias circunstancias. De los más de 103,000 trabajadores que tenemos, cerca de 90,000 han sido capacitados en réplicas, con 2 programas muy claritos. Uno que se llama Conecta, para que toda la gente de mando medio y superior, simplemente es una clasificación, tenga contexto de que lo que estamos diciendo no es solamente un eslogan, sino que es una política clara. Y a su vez, estos son replicadores y se van y nos vamos hacia el grueso de los que son operativos con un programa verdaderamente bonito que ustedes conocen, que se llaman Cuidando a los que Cuidan. Y a partir de ahí, estrategias de capacitación, de sensibilización, pero poniendo siempre en el centro al ser humano, a la persona. Pero además este principio es un principio jurídico que está en la Constitución mexicana. En el 2011,
se hizo un gran revuelo porque cambiamos la Constitución para poner el artículo primero en esas características. Y en el 2014, en el capítulo primero también del Estatuto Orgánico del ISSSTE, se tiene el respeto irrestricto a los derechos humanos. Es decir, es una obligación. Y a partir de ahí surge esto, que voy a tratar de resumir porque les digo que el programa para mí es callarme, y lo tienen ustedes. Qué bonito, miren. Lo primero es, yo informo. La principal queja que teníamos de los derechohabientes y que seguimos teniendo en algunas ocasiones es que no transmitimos la información adecuadamente. En segunda parte, yo saludo, que a veces tendría que ser la primera. La tercera, yo sonrío. Y no me refiero a reírse de los demás, porque si alguien le va a decir que su paciente falleció y uno lo da riéndose, pues la verdad es que de eso no se trata. Permea el criterio. A lo que me refiero es de tener una actitud amable. Y viene el siguiente, soy amable. Tengo paciencia. A ver, decía el señor director del programa que tenemos tan exitoso con los adultos mayores, hay que tener paciencia. Yo escucho, que va de la mano. Yo incluyo todas las diversidades, todas las prácticas. La salud no tiene colores, ni tiene preferencias. La salud atiende a los seres humanos. Yo colaboro porque somos un equipo y el equipo es la clave del éxito, el colaborar. Yo acepto las diferencias y como Barney, aquel dinosaurio que todavía yo le enseñé a mis hijos, que decían por favor y gracias, porque ahora ya es Peppa Pig, ahora ya es otro dios. Y bueno, ¿se fijan ustedes que esta estrategia simplemente tiene una estrategia común que se llama empatía? Ponerse en el lugar del otro, colocarse en los zapatos de los demás, porque nosotros tenemos el privilegio de ser servidores de servidores públicos. Dicen que el que hierro mata, hierro muere, o el que el bien atiende, bien lo atenderán. Entonces nosotros en nuestra misma atención damos un ejemplo. Y este fue paraguas para otros muy rápidos en los servicios de urgencias. Mejoramos los baños, pero verdaderamente mejoramos los baños y los medimos. Pusimos pantallas de información, un personal exprofeso para ello. Colocamos cargadores de celulares. De cada 10 personas que estaban en el servicio de urgencias, 9 traían celular, pero 7 la pila baja. Pusimos un teléfono para comunicarse. En la tarde, a la hora de las visitas, de los informes, les damos agua y si va acompañada de una guayaba, mejor. Pusimos un sistema de libros que se llama Andariego para convertir las salas de espera en salas de lectura. En las noches con frío, les damos frazadas. ¿Y qué creen? Que eso ha permitido que la calificación hacia el instituto en los servicios de urgencias, cuando la gente está verdaderamente vulnerable y no tiene una inteligencia en ese momento emocional, se siente acogida, se siente respetada, se siente que uno se preocupa. Y luego vinieron hasta paraguas, cuando llueve ya tenemos. Eso vale y es pensar en la persona, y lo que antes se pudiera considerar como adjetivo, hoy se vuelve completamente sustantivo, es nuestra razón de ser. Y termino con otro programa muy rápido que ya lo mencionaba el líder, el hospital abierto. Somos de los pocos hospitales en el mundo y de los pocos sistemas de salud en el mundo que teníamos un horario de visita restringido. Y nosotros nos estamos preocupando y ocupando, es un tema hasta de movilidad en los hospitales, para que tengan con sus restricciones, con sus medidas disciplinarias, por supuesto, la visita de nuestros familiares a los derechohabientes, porque quien no entienda que la familia tiene un factor importante en la atención médica, la verdad es que valdría la pena que hiciera una reflexión. Así las cosas, y termino, yo quiero agradecer en principio a las autoridades del instituto, porque estas ideas no solamente fueron acogidas, sino que fueron apoyadas, se crearon una política. Y es verdaderamente satisfactorio ver que esta alianza que se hizo con el sindicato, que este trabajo conjunto que se realizó, hoy inclusive organizaciones internacionales como es el día de hoy, festejan el trato para un buen trato. Muchas gracias por su atención y sobre todo por su tolerancia. Muchísimas gracias, doctor. Y antes de continuar, por supuesto, agradecer al presidente de la Organización Iberoamericana
de Prestadores de Servicios de Salud, al licenciado José Soto Bonell, la invitación. Muchísimas gracias, un alto honor estar aquí. Por supuesto, a nuestra amiga, la licenciada Guadalupe Chacón, muchísimas gracias, Lupita. Y les pido, aquí nada más una pausita rápida, no nos lleva ni 3 horas. Un fuerte aplauso para quien hoy está como secretaria técnica de vigilancia, que vino a sustituir a mi amiga Ceci Tapia, que hoy es su cumpleaños, y hoy entregó por allá oficialmente la Dirección Norte. Sonia Salazar, feliz cumpleaños, muchas gracias. Gracias por estar aquí, amigo. Gracias por estar aquí. Y para continuar, tengo el alto honor de presentar a un economista del comportamiento, es cofundador de Nudo y del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento. Tiene una licenciatura en Economía por la Universidad de Monterrey y un máster por la Universidad de Nottingham. Es profesor en la Universidad Iberoamericana, el Tecnológico Monterrey y la Universidad Centro. Tiene un interés especial por integrar principios de economía del comportamiento al diseño de productos y estrategias que cambien positivamente el comportamiento de las personas. Un honor recibir al maestro José Emiliano Díaz del Valle. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo había preparado algo, pero me gustaría seguir en la línea de lo que estaba hablando el doctor, porque en realidad, digamos, yo les venía a hablar de eso, yo les venía a hablar de ponerse en el papel de las personas, ¿no? De hecho, nosotros nos dedicamos a humanizar productos, servicios, sistemas, lo que sea. Y una cosa muy importante al momento de humanizar las cosas es de entender que no solamente tienes que entender lo que hace la persona, ¿no? Es decir, somos muy buenos entendiendo lo que hace la persona, tenemos muchas maneras de medir si las personas van o no a la cita, si se apegan a ciertas cosas. Ahorita con toda la tecnología que hay con los wearables ya vamos a tener la posibilidad de saber si se para o no se para, cómo reacciona a ciertas cosas la persona, ¿no? Pero lo que no somos tan buenos muchas veces es entender cómo piensa la gente. Y esa es la parte donde yo les venía a platicar. Es decir, de hecho, cuando estaba hablando el doctor me venían muchos ejemplos a la mente, porque si lo pensamos realmente nosotros tenemos 2 formas de crear valor para los usuarios de cualquier sistema de salud, ¿no? O sea, tenemos la parte del valor en sí, que es digamos, la atención que se le da, ¿no? La cura que se le puede presentar a la persona, y tenemos la otra parte que tiene que ver con, justamente como decía el doctor, la familia, ¿no? La experiencia de la persona, y son cosas que muchas veces los dejamos pasar porque pensamos que no es tan importante, ¿no? Se me viene ahorita a la mente, es un ejemplo muy chistoso, pero creo que ejemplifica algo de lo que estaba hablando, ¿no? Decía, bueno, en Reino Unido pasó un problema que no tiene nada que ver con la salud, pero se los voy a contar porque es interesante para esto, ¿no? Tenían el problema del tren que conecta Londres con París y se tardaba mucho tiempo, ¿no? Entonces la gente no estaba muy feliz con este sistema y pues la solución principal fue, bueno, vamos a invertir 6,000 millones de libras en hacer el trayecto 45 minutos más corto, ¿no? La gente quiere un sistema o un mejor sistema de transporte, vamos a dárselo. Hicieron la inversión, bajaron el trayecto 45 minutos, pero la satisfacción de la gente no cambió. Entonces, digamos, hay muchas personas que dicen, oye, ¿por qué no nos dan la chance de tratar de solucionar esto desde el lado de psicología, ¿no? Por una 10ª parte de lo que te gastaste podías pagarle a todos los modelos del mundo que fueran regalando vino y queso y la gente pues, pediría que se hiciera más largo el trayecto, ¿no? O hasta por un 1% de eso le pones internet a los vagones y haces que el trayecto sea mucho más productivo y placentero para toda la gente, ¿no? Entonces, muchas veces el valor no solamente está en la parte de la atención, sino ahorita que daban todos estos ejemplos de cosas alternas que dan, pues, digamos, me emociona mucho porque al final son las cosas que terminan dando o que terminan atendiendo toda esta parte de valor que no es muy explotado, ¿no? De hecho, ahorita creo que es muy interesante que consideren, digamos, el tema de comportamiento como algo relevante, ¿no? Está muy de moda en el mundo, no sé si supieron, hace 5 meses se dio el Premio Nobel de Economía a la primera persona 100% enfocada a economía del comportamiento, y le dieron a él el premio porque él plantea un tema muy interesante. Dice, oye, las decisiones de la gente no dependen solamente de las decisiones en sí, es decir, del valor que tenga una cosa. Es decir, apegarte a no sé, a un tratamiento, racionalmente no tiene razón de no apegarse. Si es una persona que tiene que apegarse a un tratamiento desde el punto de vista racional, pierde todo, pierde incluso la vida en no apegarse, ¿no? Pero cuando empezamos a entender a la persona, vemos que hay otros motivos que a lo mejor
racionalmente no hacen sentido, pero para la persona hacen todo el sentido del mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un colega que trabaja con estos temas y él me cuenta de un caso muy padre que hizo para ver cómo funcionaba la adopción de un tratamiento, ¿no? Entonces él trabajaba con un tratamiento de 18 pastillas y él decía, oye, bueno, ¿qué pasa si le damos 18 pastillas blancas a la persona? Pues la mayoría de las personas terminan abandonando el proceso o el tratamiento por ahí de por ahí de 2/3 partes del camino. Entonces decía, oye, bueno, ¿por qué no cambiamos esto y le damos a la persona 12 pastillas blancas y 6 pastillas azules, ¿no? Es decir, es un poquito entender cómo piensa la persona para darle ese punto intermedio que le termine dando esa palmadita o ese empujoncito para que llegue al final, ¿no? ¿Qué es lo que encontró él? Que pues, dando o partiendo el tratamiento de esta manera logra incrementar la adopción en un 30%. Entonces, creo que hablando de innovación, hablando de todo esto, no podemos olvidar la parte de psicología que nos da la posibilidad de hacer mucho más con menos, porque son temas que estuve escuchando también en la ponencia anterior, ¿no? Hablábamos mucho de, oye, la innovación es muy importante y dábamos algunas características de la innovación, pero también aparte de eso hablábamos del concepto de hacer más con menos, ¿no? Y esta idea de explorar la psicología de las personas nos da un poquito la posibilidad de ver estas dos cosas, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos entender mejor a las personas? Pues, ¿cómo nos da la posibilidad de dar o de diseñar mejor los productos o los servicios, ¿no? Hay un programa muy interesante en Reino Unido. Al final, digamos, muchos de los ejemplos de lo que se ha hecho con esto vienen de Reino Unido porque ahí nació mucho del interés por utilizar técnicas de comportamiento, ¿no? Pero ellos han logrado mejorar la adopción de sus campañas de vacunación en 12%, simplemente cambiando incentivos que pensábamos que funcionaban, como incentivos económicos por incentivos sociales. Que a lo mejor tú hablas de un incentivo social como reconocimiento y dirías, oye, no es posible que alguien le haga caso a eso, pero vemos que son más efectivos y mucho más baratos que utilizar incentivos económicos. Entonces, esta parte de abrir todo el potencial de analizar el comportamiento de la gente, creo que es un campo súper verde en todo, especialmente también en el área de salud. Y creo que nos da la posibilidad, como les decía, de crear todo este valor que a lo mejor no vemos como relevante, pero que al final del día la persona pudo haber tenido la mejor atención del mundo, pero si en el proceso la familia le fue mal, la experiencia de esa persona no va a ser muy buena, ¿no? Y creo que esa es la parte donde podemos explotar, les digo, toda esta herramienta que es muy interesante. Al final, nosotros tenemos el marco de trabajo, economía del comportamiento, pero si lo vemos un poquito más atrás, pues en realidad es traer hallazgos de la psicología, es decir, tratar de entender un poquito más a las personas y que ese ponernos en su lugar no solamente sea, bueno, vamos a ver qué hacen y cómo reaccionan, sino vamos a tratar de anticiparnos un poco y vamos a tratar de ver cómo piensan, ¿no? Porque si podemos entender cómo es que piensan las personas, pues podemos también entender sus decisiones y al final no solamente una acción, sino toda una conducta o todo un comportamiento, ¿no? Entonces, ustedes tienen esta posibilidad, es decir, en sus manos está la salud de Latinoamérica y pues creo que voltear a ver la psicología, no solamente la economía del comportamiento, es decir, la psicología en general es donde hay muchas llaves y muchas herramientas que pueden ser utilizadas y que están siendo usadas en otros lados, ¿no? Nada más para terminar, me gustaría, por ejemplo, hablar y sacar una página de otra industria completamente diferente, ¿no? Que yo la equiparo mucho con el tema de la salud, es el tema del ahorro, ¿no? Al final del día, si tú vas a la calle y le hablas a la gente, todo el mundo sabe de la importancia de ahorrar, así como todo el mundo sabe de lo malo que es no alimentarse bien, es decir, o de lo malo que es no apegarse a un tratamiento. La mayoría de las personas sabe eso. Y el tema no está per se en hacer conciencia y en convencer a las personas, ¿no? Muchas veces ese es el enfoque de las cosas que hacemos. Y les voy a platicar del caso del ahorro voluntario en México, ¿no? Últimamente, no sé si han escuchado las noticias, cada año y casi cada semestre hay nuevos máximos históricos de ahorro voluntario, ¿no? Ahora, ¿cómo lo ha hecho Consaro? ¿Qué enfoque ha tomado ellos? Ellos tuvieron una manera de trabajar hasta 2011 más o menos, en las que pues, su enfoque era más de tratar de convencer a las personas. Nos decíamos, oye, la gente no quiere ahorrar porque a lo mejor pues, no le alcanza o prefiere gastarse el dinero en algo inmediato. Y a partir de 2011 ellos se dieron cuenta que en realidad la gente no ahorraba no porque no quisiera, digamos, no por una decisión, sino porque no era fácil hacerlo, ¿no? Entonces Consaro se enfocó en trabajar y en extender un poquito, es decir, no esperar a que las personas vinieran, sino en tratar de
interactuar un poco más con las personas, pero desde su manera de pensar, ¿no? Ellos se dieron cuenta que no había que convencer, había que facilitar. ¿Cómo lo han facilitado? Pues se conectaron con los Oxxos, ahora ya puedo yo ahorrar 10 pesos, ¿no? Rompieron un mito muy importante. De hecho, hace 6 meses estábamos platicando con una persona y me decía, yo no ahorro porque yo no gano 10,000 pesos. Tuvimos como una plática muy fuerte con él y al final nos dijo que en su trabajo anterior le habían dicho que las personas no podían tener acceso a un Afore porque no tenían 10,000 pesos, ¿no? Y la persona llevaba 10 años sin ahorrar o no sé cuántos años sin ahorrar porque no ganaba esos 10,000 pesos, ¿no? Entonces, pues tenemos que entender esta parte de cómo piensan las personas, ¿no? Y Gonzalo lo entendió muy bien, bajó los límites a 10 pesos, se fue a los Oxxos. No sé si han visto, mandan unas tarjetitas donde tú incluso ya no tienes que ir, porque un problema muy común era van al Oxxo y pues dame tu número de Afore, pero pues nadie sabe su número de Afore, ¿no? Entonces te daban la tarjeta para que incluso fuera un código de barras, es decir, ellos se fueron por el lado de simplificar las cosas y, digamos, no traigo aquí la gráfica, pero ellos han logrado un incremento de 700% en el ahorro voluntario de 4 o 5 años nada más, enfocándose en cómo piensan las personas, ¿no? Y yo veo muchos de los problemas de salud en esta misma línea de la gente sabe perfectamente que está haciendo mal, sabe perfectamente que no le conviene, pero por alguna razón no lo hace, ¿no? Muchas veces ahí es, bueno, ¿cómo se lo hago fácil, no? No confiar en que las personas van a identificar eso por sí solas, porque como veíamos, pues, al final la gente no somos muy racionales, ¿no? Y tampoco es la idea de irnos alarmante a decir, bueno, es que la gente no sabe lo que quiere, que no es cierto tampoco, ¿no? Simplemente es entender que las personas, pues vemos el valor de diferente manera y que necesitamos, digamos, a veces intervenciones diferentes, ¿no? Como lo que platicaba el doctor, que les digo, me emociona mucho escuchar eso porque creo que es el camino que se tiene que tomar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y por supuesto que en esta economía del comportamiento, a nosotros como representación sindical nos quedó muy claro desde el inicio de esta administración, en ese primer contacto con nuestro amigo el licenciado Sebastián Lerdo de Tejada, con quien inicia esta excelente relación. Desafortunadamente se nos anticipa en su partida y, como siempre decimos, desde alguna dimensión seguramente está fumando un cigarrito y observando cómo continúa esta transformación del instituto. Lo continuamos con el doctor Luis Antonio Godín en esos 3 meses que estuvo como encargado de la dirección del ISSSTE, y posteriormente con el arribo del licenciado José Reyes Baeza, que todos han estado dentro del instituto. Nuestro amigo Luis Antonio Godina como secretario general asume estos 3 meses, nuestro amigo José Reyes Baeza Terrazas, que está como vocal del Fondo de la Vivienda, asumiendo después la dirección del ISSSTE, donde se da este trato por un buen trato. Importante reconocer que este estímulo, este reconocimiento al talento y la innovación, la propuesta de esta representación fue que llevara el nombre del licenciado Sebastián Lerdo de Tejada, que es quien inicia con esta propuesta y con esta representación sindical. Y ahora pues nos sacamos la lotería porque un personaje que estuvo al frente 5 años de la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, y que dio muestras claras que cuando se quiere se puede transformar, y todo lo que ha hecho, que él mismo señaló en la mañana de inauguración, hoy dirige nuestro instituto. A esto es a lo que nosotros llamamos suma de voluntades, identificando objetivos. ¿A quién le conviene más que este ISSSTE esté bien? A sus propios trabajadores. Base, confianza, funcionarios, becarios, médicos residentes. 2 sencillas razones que siempre exponemos. Este ISSSTE es nuestra fuente de trabajo y este ISSSTE es nuestro patrimonio de seguridad social, porque también nosotros somos derechohabientes de esta noble institución. En la encomienda que tenemos como conductor de esta mesa, nos señalan que tenemos 2 minutos para conclusiones para cada ponente. Ahora sí, estrictamente 2 minutos. Iniciamos con nuestra amiga Cecilia Tapia. Bueno, líder, pues yo más que nada quiero dar prueba viviente de 2 destacados compañeros que nos acompañan en este grupo y que son prueba de que la innovación en el ISSSTE, ¿no? Abrazamos la innovación, estamos convencidos de que con innovación prosperan también pues estos proyectos de humanización del instituto, porque también el valor va intrínseco en este concepto. Y que quisiera yo saludarlos hoy, uno de nuestros galardonados de la primera emisión, el doctor Onésimo Jaramillo Monroy,
que ganó con un proyecto de cirugía de columna de máxima complejidad para un tema de escoliosis de San Luis Potosí. El doctor Onésimo, de verdad, pues ese es un procedimiento de una sola aplicación, no requiere tanto tiempo para implementarse, pero le devolvió me acuerdo, el poder caminar a una niña de 12, 13 años que verdaderamente había estado postrada no toda su vida. Entonces creo que esas son las satisfacciones institucionales que nos muestran que finalmente estos compañeros vale la pena, compañeros y compañeras, vale la pena destacarlos y hacer la mención de ellos. Y también a otra compañera de la tercera emisión del año pasado, que ganó con un proyecto individual, el de diseño de vivienda accesible para personas con discapacidad del 20 de noviembre. Esta vivienda la diseña un desarrollador de la mano del Fondo de la Vivienda, pero esta compañera fue la que, aplicando todas las normas oficiales, las leyes, ¿no?, pudo garantizar que ya tengamos también viviendas con estas características, ocupada por una profesora y en donde ya hay un proyecto para diseñar muchas más. Entonces, estas son dos pequeñas pruebas, ¿no?, de los 800 proyectos que tenemos ahí de ventana hacia el futuro del instituto. Sería todo. Gracias. Gracias. Gracias, Ceci. Nuestro amigo el doctor Jorge Guerrero Aguirre, por favor. Muchas gracias. Primero, agradecer que pudimos emocionar a Emiliano. Creo que de eso se trata, de emocionarlo no solamente a él, sino a todos. Y decir de que las cosas, como empecé mi plática, creo que se están yendo por el camino correcto. Daré 3 datos sustantivos nada más, que creo que vale la pena ya en lo particular de lo que ha sucedido en México en los últimos años. Lo decía el líder, la expectativa en México al nacer era en 1950 de 46.9 años y hoy es de 75.3. Fíjense, la tasa de mortalidad general en ese mismo año, en 1950, era 16.12 y hoy es de 5.6. Todavía más impactante, la tasa de mortalidad infantil pasó de 132 a 12.1. Y si nosotros hablamos, a diferencia de los países europeos, por ejemplo, si en este país hay polio, no la hay desde hace muchos años porque nuestras campañas de vacunación fueron efectivas. Sarampión prácticamente está erradicado y los casos que tenemos son de importación, entonces algo estamos haciendo bien. El chiste se trata de combinarlo, todas estas acciones innovadoras, todo este apego que tenemos a nuestra profesión, combinarlo con un alto sentido humano. Y yo creo que eso es al final del día la conclusión que podemos dar, que se crea en ello, trabajamos para eso, está en nuestra esencia y yo podría concluir con eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y nuestro amigo el maestro Emiliano Díaz del Valle. Yo, para terminar, les diría, en realidad, para mí, nosotros, digamos, desde nuestra perspectiva, la innovación no se trata de crear nuevos productos, nuevos servicios. En realidad, para nosotros, la innovación se trata de cambiar comportamientos, ¿no? Y si lo enfocamos de esa manera, pues tenemos que forzosamente, otra vez, aunque sea un poco repetitivo, ¿no?, ponernos en el papel de la persona, pero no solamente de lo que hace, sino de lo que piensa, ¿no? Y esta es la parte muy difícil realmente, pero también súper, súper importante. Y para darles un poquito ahí, un teaser, ¿no?, les cuento. El primer grupo de personas que se dedicaron a trabajar esto en el mundo tuvieron un reto muy, muy fuerte. Les dieron 2 años y les dieron 400,000 libras para que en 2 años generaran 10 veces el ahorro que les habían dado. Su primer proyecto fue trabajar con el sistema de salud de Reino Unido y en 6 meses ya tenían esas 10 veces el ahorro que les habían pedido. Es decir, el potencial de utilizar esto es verdaderamente enorme, ¿no? La cosa es, pues, la humanización de los sistemas no se van a dar de la noche a la mañana, pues se tiene que ir probando, experimentando qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan y eventualmente se va a lograr. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Emiliano. Bueno, y finalmente señalar que este reconocimiento que hoy se otorga a quien inició el trato para un buen trato, que pudo cristalizar esta serie de voluntades, de cambios a partir de todos los que elaboramos en esta noble institución, más de 105,000 trabajadoras y trabajadores, que es el Liceo José Reyes Baeza Terrazas, con nuestro reconocimiento, y esto nos marca lo que hemos insistido mucho. Exigimos el cambio en el de enfrente, exigimos el cambio en los demás, exigimos el cambio en los gobernantes, exigimos el cambio en todas las estructuras
del gobierno, pero me parece que está demostrado y es claro que el cambio está primero en cada uno de nosotros. Y esto es importante reconocer en las mujeres y hombres del ISSSTE. Por eso siempre diremos orgullosamente servidores públicos, orgullosamente ISSSTE-CENTISTE. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los panelistas y al público asistente. Vamos a hacer un receso para el almuerzo. Serviremos el almuerzo en este mismo salón y continuaremos con la sesión de tarde a partir de las 4 de la tarde. Buen provecho. Gracias.